a este segmento de entrevistas de a las 8:45, el día jueves. Soy Quique Godoy y como casi que todo el mes de mayo, hoy me acompaña Carmen Ortiz. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, Quique, muchas gracias. ¿Tú ¿Todo qué tal? bien? Todo Bien, bien. gracias a Dios. Aquí en estos días hasta desgastantes, cansados, donde sabemos que empezó algo, pero todavía no sabemos dónde termina. ¿Hasta dónde va a llegar? Pero con mucha esperanza de que lleguemos a buen fin. Y que hagamos las reformas que se necesitan en estos días. Y para eso, justamente hoy nos acompañan acá tres invitados de primer nivel. Hugo Maúl, constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Nos acompaña también Carlos Barrera, quien es integrante de la Mesa para las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Congreso de la República. Y Álvaro Morales, quien es también constitucionalista. Y así que con los tres vamos a empezar a conversar. Y además me acompaña hoy una persona que es experta en el tema de reformas a la ley electoral, porque ha dirigido investigaciones acerca del tema, como es Carmen. Así que, Carmen, por favor. Claro que sí, vamos a empezar por la pregunta general, que es la que creo que a todos inquieta, más allá ahorita de entrar a las cuestiones de fondo propiamente de la ley. Y hay varias opiniones respecto a que se puede o no se puede generar reformas a la ley electoral que puedan ser aplicadas durante este proceso. Entonces quisiera conocer su punto de vista al respecto, tal vez empezando por el licenciado Maúl. Muchas gracias. Pues yo creo que generar reformas es una cosa, aprobar las reformas es otra. Que entren en vigencia, ahí es donde está la regulación en la ley electoral, que establece que toda reforma a la ley electoral no se aplica sino hasta que se conocen los resultados o que los electos ya tomaron posesión. O sea que se pueden hacer las reformas, el problema es cuándo inicia su vigencia. Yo creo que ahí es donde está el punto a determinar. Sin embargo, la ley electoral es muy clara en ese sentido y una norma que tiene su razón. Cuando ya se inició un proceso, cambiar las reglas del juego, eso trae unas complicaciones tremendas, digamos, para el desarrollo del proceso, que podrían derivar inclusive en que el proceso tuviera ya serios problemas de falta de, digamos, de principios, porque todo eso debe conocerse desde el principio. No, el cambio de reglas de juego, pues eso ya a medio camino no es posible. Yo creo que la ley es muy clara en este sentido. Es cierto que nos gustaría, sobre todo con la coyuntura que vive el país, que las reformas pues se aplicaran de inmediato. Hay un clamor popular en cuanto a eso ocurra, sobre todo con el pensamiento de que un proceso en las mismas circunstancias, con la misma ley, con las mismas regulaciones, que nos va a llevar a más de lo mismo. De suerte que este es un tema que creo que lo tiene muy claro también el Tribunal Supremo Electoral. No, me voy a saltar a Carlos para poder seguir con el tema legal, Álvaro. Entendiendo lo que dice Hugo, sin entrar a tocar la ley electoral y de partidos políticos per se, pero cosas que pueden ser complementarias, como por ejemplo penalizaciones o cosas por el estilo, o incluso fiscalización de los recursos que se utilizan para campaña. ¿Habrá alguna de esas reformas que en todo caso sí pudieran aplicarse si no cambian esas normas y reglas del juego básicas que decía el licenciado Maúl? Sería complicado que se pudiesen establecer de alguna manera, Quique. Es decir, la ley ya está diseñada para que podamos nosotros generar todos estos mecanismos de control. Son los que ya existen. El problema está en que estos no han sido lo suficientemente efectivos en los anteriores procesos electorales. Es por eso que es necesario y caemos a la necesidad de poder hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El punto no es qué es lo que tenemos que hacer. Realmente la discusión tendría que ser cómo es que se tiene que elaborar esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Es decir, estamos indicando, ¿creen que es necesario? Sí. ¿En este tiempo sería necesario? Sí. ¿Lo podríamos llevar a la práctica? Es ahí donde veríamos realmente el conflicto de interés de los partidos políticos. Adicionalmente, por ejemplo, acá la Constitución misma plantea dos escenarios. El artículo 280, que es que el Congreso de la República actualmente podría introducir algún tipo de reformas a la Constitución que luego tendrían que ser validadas en una consulta popular. Algo que ha sido cuestionado por organizaciones sociales porque dice, bueno, esto sería más de lo mismo, es decir, al final sería la actual legislatura la que haría esas reformas,
algo que no ha hecho desde estos 4 años y digamos y todavía mucho más atrás. Y el otro es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en donde justamente también el Congreso de la República tendría que hacer esa convocatoria, pero la elección de esos diputados tendría que regirse por la legislación actual, con lo cual también no es como un escenario viable considerando la demanda y la profundidad de la necesidad ciudadana. Aunque aquí tendríamos que tener nosotros mucho cuidado cuando hablamos de reformas en el tema constitucional. La misma Constitución está diseñada para poder generar reformas a la Constitución. Hay artículos que no se pueden reformar en definitiva. Así lo quiso establecer la Asamblea Nacional Constituyente. Pero hay otros artículos que se pueden reformar sin necesidad de que podamos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es muy importante que lo podamos establecer. El mecanismo tendría que ser quienes tienen iniciativa para poder plantear esas reformas. Dentro de ellos tenemos al presidente del organismo ejecutivo, a la Corte de Constitucionalidad, a 5.000 ciudadanos y, si no estoy mal, también a 10 diputados del Congreso de la República. Ellos son los que lo pueden hacer. Lo plantean al seno del Congreso, ellos lo analizan y posteriormente ahí sí tenemos el control de la población, que tiene que ser a través de una consulta popular que el pueblo defina y decida si sí a esa reforma constitucional. Caso contrario, es importante indicar cuando se va a reformar una norma constitucional, pero de la ley electoral. El artículo 175 de la Constitución es muy específico. Hay 2 leyes constitucionales. La primera, la ley electoral y de partidos políticos, y la segunda, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. E indica, para que se puedan reformar estas leyes, se necesita que pase por el Congreso de la República y posteriormente a la Corte de Constitucionalidad, donde realmente ya tenemos un gran problema político-jurídico. Carlos, con estas 2 opiniones legales, constitucionales, le toca lidiar al Congreso de la República y ser ese balance político entre lo técnica y legal y constitucionalmente factible y ese clamor popular del que hablaba Alma. Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que el contexto es claro. Hay una indignación generalizada producto de los hechos de la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad alrededor del tema de aduanas. Esto generó una inconformidad generalizada, una protesta social fuertísima, pero donde la población creo que con claridad está señalando que es en el financiamiento de los partidos políticos, es en la ley electoral uno de los primeros elementos en los cuales hay que entrar a corregir, ya que la fuente de la corrupción lo está identificando la población, nos está diciendo, vean, es en el financiamiento de las campañas donde se origina la corrupción generalizada en el Estado. Y es ahí donde debemos atender de urgencia el resolver este problema. Y esto es bien importante porque hace unos meses nadie se interesaba en la ley electoral y de partidos políticos. Es un tema que no, es un tema muy abstracto, en discusión, en mesas, que no le afecta el día a día al guatemalteco, pero hoy el guatemalteco, el ciudadano que está protestando generalizadamente, nos está diciendo, ya no quiero financiamiento privado. Ya no quiero que haya dinero en la corrupción en las campañas, ni el narcotráfico, ni el crimen organizado. Corrijan eso. Ya no quiero transfugismo, no quiero reelección, quiero una reforma política, donde tal vez el primer paso es la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, y obviamente habrá que determinar que hay otros temas que requieren reforma constitucional, donde yo entiendo que hay 2 caminos. O es una consulta popular, o es una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral hoy marcaron ya un camino, alguna ruta en cuanto a cuál es la agenda, cuáles son los temas. Obviamente es una agenda de crisis. Que no se agotan ahí, ¿verdad? Que no se agotan ahí, pero que intentan y creo que habrá que ser muy creativos con la metodología para poder escuchar y atender la participación ciudadana. Ese creo yo que es el tema y lo que preocupa porque se hablaba de que ya por estar la iniciativa 4783, que es la que ya tiene opinión de la Corte de Constitucionalidad, había en el Congreso de la República una tendencia para retomar esa iniciativa. Que dicho sea de paso, yo no voy a decir que no tiene algunos aspectos positivos, porque sí los tiene. Pero, por ejemplo, volviendo al tema del financiamiento, solamente en el tema de financiamiento de 53 más o menos reformas que planteaba esa iniciativa, solo 4 iban orientadas al financiamiento.
de las muy cuales, débiles. muy débiles, Sí. de las cuales la Corte de Constitucionalidad rechazó una que era el aumentar el financiamiento público de los partidos políticos, Así es, prácticamente así es. era duplicarlo de $2 a $4, y la Corte dijo no, porque eso no tiene un sustento técnico. Además de eso, bueno, la obligatoriedad de la Contraloría, de la SAT, de la Superintendencia de Bancos y de la CIT de entregar información que le fuera requerida al tribunal. Digamos que eso era positivo. Se podría hacer sin necesidad de dejarlo establecido en una ley, pero estamos en Guatemala y aquí hay que prácticamente reglamentar todo. Y luego que las contribuciones solamente se pueden hacer a través de los partidos políticos y no a través de otras personas, fundaciones o instituciones. Multas no solamente para los partidos que exceden los techos autorizados de campaña, sino también para las personas o algunas organizaciones que los dan, ¿verdad? Que los proveen. Y se regulan los tiempos máximos de transmisión de propaganda, pero aún así todavía no es el tipo de reforma que los guatemaltecos están demandando. Ahí todavía hay muchos hilos sueltos y es parte de los temas mucho más sustantivos que se han trabajado desde la firma de los acuerdos de paz y que no han logrado pasar en el Congreso porque justamente tocan el corazón del funcionamiento de los partidos políticos. ¿Qué opinan? Efectivamente, en estas reformas a las que usted hacía referencia, indudablemente en el tema de organización y funcionamiento de los partidos políticos hay cosas que sí son rescatables, algunas restricciones sobre reelecciones de secretarios generales y aplicación de otros métodos de elección de los consejos de los partidos, pero y le entra algo. Sin embargo, yo creo que aquí la disyuntiva más bien va desde otro punto de vista. El financiamiento privado está desprestigiado prácticamente en todas las democracias del mundo y hay una tendencia al financiamiento público. Por supuesto que esto no es muy del agrado de muchos, ¿verdad? Darle todavía, costearles a los partidos políticos el costo de una campaña. Pero igual lo financiamos, Hugo, o que yo lo he llamado que hacemos o el prepago o el pospago. Sí. El prepago es el financiamiento público, Sí. el pospago es la corrupción Lo que hemos estamos estado viendo. viendo en los Exactamente. últimos días. Cabalmente por eso, yo creo que por ahí debiera ir, y según declaraciones de uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es un tema que está incluido dentro de las reformas que ellos presentaron al Congreso, y creo que ahí, en ese sentido, sí se puede establecer una forma diferente. El problema es, el origen de los fondos es un serio problema en el financiamiento privado. Y después los techos son otro gran problema que representan toda una logística para poder determinar si efectivamente el partido político gastó lo que dice haber gastado. Sí. Yo creo que eso en principio es una buena reforma. Creo que tampoco debiera prohibirse 100% el financiamiento privado. Tomemos en cuenta que hay afiliados, simpatizantes, pero es la pequeña contribución. Por ejemplo, una contribución que no exceda en lo privado, por decir algo, de 1,000 quetzales. Yo creo que por ahí Esta tendría que... recomendación la da la Corte incluso, Sí. regular los montos, las cantidades. Esa es una cosa. Y otra, el financiamiento que tienen actualmente, el financiamiento público, que básicamente es para gastos de funcionamiento y de operación de los partidos políticos, pero tiene el inconveniente que como se reparte en 4 pagos anuales, cuando más el partido político necesita los recursos, que es en el año electoral, va a recibir un 25% de la deuda política. Creo que ahí debiera ser por lo menos un 50% de eso que sirva para sus gastos de funcionamiento y otro 50% que les pueda servir también para cuando están en campaña electoral. Álvaro, hay un tema que la gente insiste y es el tema de la no reelección. Yo quiero separar esto en que hay reformas a la ley electoral que se han estado solicitando que simplemente son modificables por una modificación en la ley. Pero hay otras cosas que han solicitado que requerirían una reforma constitucional. El tema de la reelección de diputados y de alcaldes concretamente requeriría una modificación constitucional o no, a tu criterio. Y no sé si la revocatoria de mandato Que también. ese es otro tema que se ha estaría ahí. planteado. Pero digamos el tema de la reelección. Bueno, con el tema de la reelección es muy interesante, como comentaba anteriormente. Para que se puedan reformar ciertos artículos de la Constitución, sí necesitamos convocar a una Asamblea Nacional
constituyente. Este sería uno de los casos específicos. Ahora, tenemos un serio problema con relación a este tema, y es que la misma Constitución no permite, dejó cerrado que estos artículos no puedan ser reformados. El principio de alternabilidad, o es decir, el de la no reelección, en este caso el presidente de la República, tiene una razón de ser, y nace desde el periodo postrevolucionario, a raíz de todos los gobiernos que habíamos tenido. Dicen, necesitamos ponerles un alto a los presidentes. Les doy un dato histórico. Nosotros cuando nacemos constitucionalmente en 1825, en el artículo 70 de nuestra primera constitución, establecemos que los diputados únicamente pueden ser reelectos una sola vez. Así nacemos nosotros a la vida constitucional. A través del tiempo y de todas las reformas hemos caído a lo que el día de hoy tenemos, que puede haber una reelección indeterminada, indefinida. Constitucionalmente establecida. Constitucionalmente establecida. Es decir, en algún momento constitucionalmente nosotros les habíamos puesto un límite a los diputados para que no se pudieran reelegir, pero a través de las reformas hemos caído a lo que tenemos al día de hoy. Pero igual tiene sus pros y sus contras el hecho también de la reelección, ¿verdad? Casi todo tiene algunos riesgos y algunas ventajas. Mire, Hay una propuesta... No soy abogado, pero creo que no es necesaria una reforma constitucional. Creo que se puede definir la reelección tanto de alcaldes y diputados, y eso se podría normar a nivel de la ley electoral y de partidos políticos. Yo creo que sí se puede, sin necesidad de ir a una reforma constitucional. El otro punto es que ya el sistema de por sí, de alguna manera, tenemos 90 diputados nuevos la legislatura pasada. Las últimas dos. Solo el 25% de los alcaldes se reelige. Prácticamente el mismo sistema, los partidos políticos desaparecen, más de 30 partidos hemos tenido, 70 partidos creo que hemos tenido en estos 30 años. Entonces, prácticamente el tema de la reelección yo creo que es un tema que habría que analizarlo. Nosotros somos favorables a limitar y en alguna medida definir, ya sea para que solo haya la posibilidad de reelegirse por una única sola vez, tanto a nivel de alcaldes como diputados. Es un tema que está ahí, pero el tema fundamental, sigo yo insistiendo, creo que es el tema del financiamiento, y otro, el de los medios de comunicación. Y otro que usted mencionaba, que es precisamente este es el resultado del funcionamiento de nuestro sistema electoral. Claro. Y no se han discutido aún en el Congreso de la República reformas de fondo a modificar ese sistema electoral. ProReforma, por ejemplo, tenía una propuesta en donde prácticamente si se hacía lo que ProReforma pretende todavía, sería pasar prácticamente de un sistema proporcional de minorías, que es nuestro sistema electoral, a un sistema mayoritario. De hecho, muchas de las demandas actualmente están enfocadas a hacer un nuevo diseño de nuestros distritos y a que sean uninominales, es decir, que una vez se haga el rediseño de cuál va a ser el tamaño, digamos, o cuántos van a ser los ciudadanos que van a elegir dentro de determinada circunscripción, se puedan utilizar listas en donde se elija únicamente a un representante. Eso está sonando mucho, pero efectivamente sería un cambio trascendental de pasar de ese sistema proporcional de minorías que tenía la función de considerar que somos un país muy diverso, multicultural y multiétnico, y por lo tanto pretendía que se incluyera la mayor participación de personas dentro de la función de gobierno, a ser uno mayoritario. Ese tipo de temas que hoy por hoy finalmente están en las demandas ciudadanas tendrían que ser también consideradas, y no sé si han pensado también entrar de fondo a cuál debería de ser el objetivo de nuestro sistema electoral para corregir justamente todas esas deficiencias, incluyendo el transfugismo, que si bien algunas cosas pueden ser tratadas en la ley orgánica, sería como poner un bache, pero no ir nuevamente al problema. Yo creo que las demandas y el sentir ciudadano va más allá de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Hoy el Congreso y hoy el Tribunal Supremo Electoral llevó ya un planteamiento al Congreso de la República, manifestó que va a presentar una iniciativa de ley, y creo que habrá que separar qué de lo que ya tenemos como opinión favorable de la Corte lo podemos aprobar, qué de lo nuevo habrá que mandarlo a opinión de la Corte, y qué de lo que se está planteando requiere una reforma constitucional. Yo creo que más bien la mesa, dado el clamor y el sentir que hay, prácticamente sobrepasa el tema de la ley electoral y de partidos políticos, y se constituye ya una mesa de reforma política, donde tendrá que determinar como primer paso las reformas a la ley electoral,
en dos momentos. Acá el tribunal retoma varios temas. Por ejemplo, vuelve a reiterar el tema de la paridad entre hombres y mujeres. Vuelve a reiterar el tema también de la paridad en cuanto al tema de pueblos indígenas. Habla, por ejemplo, de la no reelección. Habla de una tarifa electoral. Para los medios de comunicación. Habla de la revocatoria de mandato. Por ejemplo, son nuevos temas que van más allá de lo que se estaba discutiendo en lo que regresó con opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Habla, por ejemplo, que los cargos en el Congreso, no a la curul, dice, están adjudicados a las organizaciones políticas. Yo creo que aquí hace un intento de atacar el transfugismo. Entonces, hay acá nuevos temas que el tribunal está planteando y que nos está marcando ya una ruta. Nos dice que debe incluirse un artículo que obligue al concluir cada evento electoral a constituir una Comisión Nacional de Reforma Electoral que después de cada proceso electoral tenga que evaluar y reformar la ley, porque hoy hay nuevos fenómenos. Hoy tenemos partidos offshore, partidos que no llevan candidato, que están triangulando fondos. ¿Por qué la Gana pide techo de 50 millones si no lleva candidato a presidente? ¿Por qué CNN, un partido, pide 50 millones si no lleva candidato a presidente? Bueno, sí lleva uno. ¿Verdad? Entonces son las fundaciones, por ejemplo, eso no existía. Hoy vengo, renuncio al partido, creo mi fundación. Hoy tenemos medios de comunicación ad hoc que surgen en la etapa electoral y que triangulan fondos. Entonces hoy hay nuevos fenómenos y eso obliga a que el sistema se esté, pudiéramos decir, reformando, modernizándose. Ahí sí, como dicen, echa la leche a la trampa, y hay que ver nuevos fenómenos que surgen para ver cómo se pone orden en las reglas del juego y se llega a un sistema electoral democrático. Hugo quiere aportar algo con eso. Sí, bueno, esta reforma tiene una gran ventaja, que viene de una iniciativa completa del Tribunal Supremo Electoral. En muchas de las anteriores ha surgido a través de bancadas, pero no, y el tribunal ha hecho algunos aportes, pero a diferencia de ahora, o sea, es algo estructurado específicamente por ellos. Entendemos que eso le da también una legitimidad mayor, conocen el tema, saben los problemas que esto ocasiona y los resultados de lo que están proponiendo. Creo que eso abona mucho en cuanto, yo no conozco en el fondo esta propuesta, pero creo que sí, de lo poco que he escuchado, sí aborda los temas principales. Me llama la atención que habla de la reelección. Yo personalmente creo que la reelección no es necesariamente materia de una reforma constitucional. La reelección para diputados y alcaldes. La Constitución dice que podrán ser reelectos. En la medida en que sea reelecto una vez, ya se cumplió la norma constitucional. O sea que la ley sí puede regular cuántas veces puede ser, pero con solo una vez que se puedan reelegir ya está cumplida la norma. Así que la ley perfectamente puede regular cuántas veces y con qué intervalo. Para que se lo dejemos claro a nuestros televidentes, ¿podría la ley estipular que pueden ser reelectos una vez? Porque eso es simplemente profundizar. Sí, exactamente. Y posteriormente, en todo caso, de forma alterna. De forma alterna. Pueden las veces que quieran. Es que la Constitución no puede decirlo todo. Correcto. Entonces yo creo que eso sí se puede Pero lo regular. que sí no puede la ley en este momento, sin modificar ese artículo, es prohibir esa reelección una vez. Negarle a alguien, por ejemplo, o no inscribir a alguien porque va como candidato a la reelección. Ahí sí sería inconstitucional. De tal manera que eso nos ayudaría muchísimo en este tema sin necesidad de pensar en reforma constitucional. Lo otro que mencionaba, por ejemplo, en el cambio del sistema político, de pasar a un sistema de mayorías y no la aplicación del método de representación proporcional, eso tiene la ventaja que como es un voto nominal, se sabe por quién se está votando. Entonces, esa es una enorme ventaja. Ahora, lo que pasa con esto es que los partidos minoritarios prácticamente ya no tienen oportunidad de participar, porque ellos entran cabalmente por la representación proporcional. Sí. Ahora, el bipartidismo o el tripartidismo tampoco es de agradable recordación en el país, ¿verdad? Recordemos la trinca infernal, algunas cosas que se están viendo más recientemente, en el cual será bueno o será malo, eso habría que verlo. Sí.
porque no es solamente de cambiar el procedimiento, pero el multipartidismo no ha resultado lo que se esperaba. Tenemos el otro tema también que ha sido un clamor popular y es la reducción del número de diputados en el Congreso. Hoy, pues la población se da cuenta que no es únicamente una cuestión de cantidad de diputados, sino de calidad de los diputados. ¿Usted se recuerda, diputado Barrera, cuál fue el criterio que utilizaron criterio técnico para pasar de 158 a decir 160? No, no tengo el criterio técnico. Lo que tengo entendido es que lo que se buscó es fijar un número que ya no pudiera irse incrementando a partir de los censos poblacionales, que era como la referencia para ir viendo digamos, la cantidad de ciudadanos que va a representar cada diputado. Y lo que se buscó, por ejemplo, fue que en el caso del Departamento del Progreso, que tiene un solo representante, pues obviamente esto tendía o no respondía a que hubiera un peso y contrapeso en este departamento, y se buscó incrementar con un diputado más en el Departamento del Progreso, y esto también a la vez incrementar uno más en el listado nacional. Por consiguiente, entonces ahí es donde surgió el famoso número, los 160. Tengo entendido, lo que me han manifestado es que han hecho ciertos cálculos matemáticos donde se ha demostrado que por arriba de ese número también tienden a desaparecer las aplanadoras, y por debajo de los 80 diputados tienden a haber aplanadoras. Por abajo de los 113 es el número. ¿Verdad? Realmente. Entonces hay ciertas estimaciones que han dicho, bueno, mantengámoslo en ese número, que no se mueva. Y obviamente lo que va a pasar que si hoy represento 70.000 ciudadanos, pues en el futuro voy a representar 140.000 o 150.000 conforme vaya incrementándose el número de ciudadanos, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, pero solo para que en 2 palabras cada uno, si solo pudieran reformar una cosa en este momento por necesidad de consensos y demás, ¿cuál sería esa única cosa El que cambiaría? financiamiento y control de los gastos de campaña política. Carlos. Definitivamente es el financiamiento, la limitación del financiamiento privado y el acceso equitativo a medios es fundamental, y que el tribunal tenga capacidad de control y fiscalización. Dijiste 3, pero bueno. La no reelección de diputados y de alcaldes. No reelección. Gracias a los 3 por Muchas nosotros. Es un tema Gracias. muy profundo que experta muchas pasiones. Ahora, como decía Claro. Carlos, porque hace un año nadie hablaba de este tema. Vamos con Juan Carlos Sandoval ahora para que nos diga qué dicen las redes sociales. Gracias, Quique. Nos vamos a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes al respecto y revisamos qué es lo que nos plantea Nana. También habrá que regular el número de partidos que participen en la contienda electoral. José Alfredo, es muy importante dentro de la reforma la revocatoria de mandato y la eliminación de la inmunidad. Necesitamos una constituyente que la misma deje herramientas para investigar a funcionarios desde el 85 y deje severas penas. Edwin, los políticos a los que estamos demandando cambios sustanciales no solo son corruptos, sino también sordos. Marlene nos plantea, no queremos reelección en segundo periodo, una vez y fuera. José Mijangos nos plantea, es triste lo que se oye, todo se enfoca a lo que necesitan los partidos y el pueblo, ¿dónde queda? Plantea José. Edwin, muchos menos diputados, no reelección, no lista nacional, renunciar al Parlacén. Y Emerson, los políticos saben que reformar, no son tontos, simple no quieren porque no les conviene. Es lo que nos dicen a través de las redes sociales. Vamos a la pausa al realizar una segunda entrevista. Y recuerda que a las 10 p.m. estamos en el análisis con Quique Godoy y Estuardo Zapeta.